Tenemos que recordar que el criterio diagnóstico va a ser nuestra guía para orientarnos a que un paciente puede estar sufriendo de migrañas. Sin embargo, es un neurólogo quien debe hacer el proceso adecuado, seguido de las herramientas diagnósticas como resonancia magnética, como TAC de cabeza completa para descartar otro tipo de lesiones. La migraña sin aura, que va a ser el 70% a 80% de las migrañas que se presentan en la población, por criterio diagnóstico, el paciente debe reportar al menos 5 ataques en donde se presente un dolor de cabeza, que generalmente es descrito como unilateral, como palpitante, punzante, que puede ser de moderado a severo, que es agravado por actividad física, que tiene generalmente una duración de 4 a 72 horas. Y el paciente debe presentar durante el dolor de cabeza sensibilidad a la luz, sensibilidad al sonido, no tolerancia, fotofobia y fonofobia. Mientras que debe presentar náusea y vómitos, o solamente náusea o solamente vómitos, aunque es muy raro que uno tenga vómitos sin tener náusea. Generalmente debe tenerla, pero hay diferentes presentaciones. Esto es lo que llamaríamos la migraña clásica. La migraña, la migraña sin aura, mientras que la migraña clásica es la que llamamos la migraña con aura. En este caso vamos a tener lo que llamamos el aura típica, que va a ser algún tipo de síntoma reversible ipsilateral, el mismo lado al que está el dolor, con síntomas visuales, sensoriales, de habla, motores, lo que se llama del tallo cerebral, retinianos, en donde el síntoma se va a extender más de 5 minutos y durar hasta 60 minutos antes de que se dé la etapa de dolor. Se cree que el aura es causada por lo que se llama una depresión cortical, es decir, hay una hiperpolarización seguida de una despolarización en ciertas áreas corticales encargadas de los dichos síntomas a los cuales se presentan. Vamos a tener el aura típica o la madre conocida por el paciente, que son los famosos escotomas o los truenos o rayos que ve el paciente. Pero también el paciente puede tener dificultad o la persona para pronunciar ciertas palabras. Incluso cuando afecta núcleos primitivos o el tallo cerebral, puede tener sensaciones de aumento de la frecuencia cardíaca, puede tener incluso aumento de la respiración, puede tener síntomas motores, dificultad para realizar ciertos movimientos finos. Y todos estos síntomas tienen la característica de que van a ser reversibles. Esta migraña característica con aura puede incluso presentarse sola. Muchas veces el paciente logra identificar que su aura precede el dolor de cabeza, por lo que utiliza algún tratamiento para impedir que este dolor de cabeza se dé. Y ahí viene también parte de la educación que se le debe dar a los pacientes con este tipo de padecimientos. Aunque poco común, es reconocido dentro de la clasificación que esta aura también puede tener algún tipo de presentación asociada al tallo cerebral o al brainstem, donde la depresión cortical se da en esa zona, por lo que el paciente puede tener dificultad para pronunciar palabras, vértigo, ruidos, hipoacusia, ataxia, disminución incluso un poco del nivel de conciencia. Existen algunos incluso tipos de migrañas, como la migraña hemipléjica familiar, en donde vemos que la persona que la sufre tiene un tipo de debilidad motora completamente reversible. Lo que pasa es que generalmente el tener la mitad del cuerpo paralizado o tener parestesia en el rostro y en el brazo
causa una angustia en la persona que la sufre inimaginable. En el caso de la migraña hemipléjica familiar va a estar asociada específicamente a un gen que se ha reconocido y que generalmente la misma familia conoce que este fenómeno se ha dado en, en alguien relativo, alguien de la familia. Con respecto a la migraña con aura, vamos a tener que el aura retinial va a tener al menos dos fenómenos visuales, en donde, a diferencia de el aura visual, vean que es diferente, en este caso el paciente o la persona pierde prácticamente la vista o tiene un punto ciego en, en únicamente un lado, en donde generalmente es el lado que se da el dolor. Con respecto a los tipos de aura y diferentes características de las mismas, no es algo que didácticamente nos importe mucho evaluar. Es una situación de conocer que ustedes incluso pueden sugerirle al paciente que reconozca si presenta algunos de estos signos o síntomas antes del dolor. Muchas veces el paciente necesita ver y entender que cosas como rigidez nucal, como ver empañado de un ojo, como malestar estomacal, como luces, como truenos, pueden ser aura. Incluso se habla de que el aura se subestima, ya que muchas personas no prestan atención a estos signos o síntomas inespecíficos. Otros tipos de situaciones que se dan o complicaciones de la migraña es lo que llamamos el estatus migrañoso, en donde una persona ya pasa prácticamente 4 días, más de 72 horas, una semana completa, en donde el dolor no cesa, el paciente está encamado prácticamente, porque recuerden que la migraña debe ser físicamente incapacitante en la mayoría de los casos. Si no es incapacitante o no es agravada por actividad física, ya estaremos pensando más en una cefalea tensional. Un infarto migrañoso es donde el tipo de dolor migrañoso puede desencadenar la ruptura de una lesión vascular previa o una anomalía o deformidad arteriovenosa. Una migraña puede incluso causar una alteración en los neurotransmisores, canales dependientes de voltaje, sodio, potasio, y causar una convulsión. Y probablemente todos ustedes conozcan o hayan tenido algún familiar o algún amigo que haya padecido de migrañas. En realidad son verdaderamente discapacitantes, nos hacen ser disfuncionales. Si googlean y buscan, van a ver múltiples crónicas o personas que hablan de cómo incluso les angustian las situaciones de tener o sufrir de alguna migraña porque prácticamente los aleja de la sociedad. Y una migraña es un ejemplo común de dolor facial discapacitante que es recriminado y malentendido por la población, porque generalmente las personas que tienen este tipo de dolores en donde no se ve un quiste, un tumor o eritema o edema en donde se pueda comprobar, son personas que son señaladas de, ay, es que usted cada vez que tiene que dar una presentación ya empieza con esas cositas, o si tiene un examen, o si viene su familia. Entonces hay que entender todo el contexto y todos los potenciales factores agravantes cuando hablamos de una experiencia emocional y sensorial como lo es el dolor, y más con respecto a las migrañas, en donde la persona susceptible tiene que entender que el principal mecanismo de control de las migrañas va a ser el autocuidado. Sí es cierto, hay muchos tratamientos. Sin embargo, el tratamiento farmacológico tiende a ser un coayudante. La mayoría de los pacientes dicen, yo he tomado de todo y me es imposible controlar las migrañas, porque no vamos a bloquear toda esa descarga hipotalámica, no vamos a bloquear toda esa liberación de neurotransmisores si tenemos factores conductuales y de hábitos que no se corrigen. Hoy en día incluso existe lo que llaman el shot para la migraña. ¿Qué es el shot para la migraña? Es un medicamento, anticuerpos monoclonales que se usan para bloquear los receptores del gen relacionado con péptido de calcitonina.
¿Y por qué eso es importante? Porque si recuerdan, dentro de la fisiopatología de la migraña, hablamos de que hay activación de los nociceptores trigeminales. ¿Ok? Y en esto nos vamos a poner un poco farmacológicos porque antes se pensaba que las migrañas eran por vasodilatación. Entonces, muy bien, démosle al paciente un vasoconstrictor como ergotamina o como cafeína, pero aparecieron los triptanos. Los triptanos, que son agonistas de los receptores 5-HT, se unen a estos receptores, principalmente B y D, y provocan una disminución del loop de liberación de neurotransmisores a través de la serotonina. Si ustedes recuerdan, si bloqueamos esos canales, ya no va a haber necesidad de que siga liberando de que se siga liberando serotonina para estimular estas terminaciones nerviosas. Estas terminaciones nerviosas que debido a esa inflamación neurogénica estéril estaban liberando sustancia PEG relacionado con el péptido de la calcitonina, neuroquininas, bradiquininas, que van a terminar estimulando y llamando a los otros nociceptores para que se dé toda esta cascada nociceptiva. Estos medicamentos, los triptanos, son sumamente eficaces para abortar el dolor migrañoso. Sin embargo, por múltiples efectos secundarios, especialmente a nivel cardiovascular, con potenciales efectos secundarios, y también a nivel muscular, se trata de evitar su uso si el paciente ya presenta más de 4 episodios migrañosos. Principal tratamiento en las migrañas: educación, diario de migrañas y entendimiento de que el paciente tiene que hacer modificaciones de vida. Ansiedad, angustia, a situaciones en donde estamos sometidos a tensión emocional van a, por supuesto, causar un desequilibrio en la homeostasis. Con respecto al tratamiento farmacológico, siempre se usa un stepwise approach. ¿Qué significa? Empezar con lo más básico. Si el paciente identifica que va a estar teniendo su dolor de migraña, utilizar acetaminofén número 1 y se puede combinar con algún AINE. Incluso hay combinaciones cafeína, con aspirina, incluso algunas preparaciones con ergotamina. Cuando estos no funcionan, se pasa al siguiente paso, que son los triptanos. Sin embargo, el triptano se debe tomar no más de 30 minutos posterior al inicio de la cefalea, porque si no, ya no tendría el efecto, ya los neurotransmisores se liberaron, ya no podemos impedirlo. Cuando ya esto sucedió, ya hablamos más bien de medicamentos paliativos o de rescate. Y me preguntan mucho, pero ¿qué pasa entonces si tengo más de 8 episodios de migraña al mes? Bueno, tomemos algo que mantenga de manera basal esos neurotransmisores bajos para evitar que si se da un desequilibrio en esta homeostasis se den estos episodios. Lo más común que se utiliza son bloqueadores de calcio, pero no para disminuir la presión arterial, sino porque se ha comprobado que tienen tanto un efecto en los receptores 5-HT de serotonina como en la cantidad de óxido nítrico cerca del ganglio trigeminal. Propanolol, verapamilo, amitriptilina se usa también por la múltiple función que tiene en promover la inhibición central del dolor a través de su eficacia en noradrenalina y serotonina, bloqueando ciertos canales, así como anticonvulsivantes antiguos. El topiramato, que tiene efecto en canales de sodio, en canales de calcio y en los receptores 5-HT, es uno de los medicamentos preventivos también más populares en América. Como conclusión con las migrañas, es importante conocer sus características, agravadas por actividad física, generalmente siempre acompañadas de fotofobia y fonofobia, y mínimo deben de tener náuseas. Incluso en su tratamiento siempre tratamos de utilizar antieméticos junto con medicamentos abortivos como AINES y triptanos para controlar también esos malestares gástricos.